que no es un nuevo gobierno, sino es un nuevo régimen. Este defensor del pueblo, de todas estas cosas en las que se ha arropado, y mucho de la clase media se ha podido acomodar de una manera improvisada y compleja en la informalidad. Lo que significa que si esperábamos que hubiera en la segunda mitad del año una recuperación, estamos en el borde de empezar a tejer otra vez, muy hilvanado, muy finito, una nueva recesión. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Llevamos 3 años de este gobierno que empezó, ustedes saben, a finales del 2018, en diciembre, y que hoy estamos en el 2021 y las condiciones han sido muy adversas. No solamente las externas, sino las propias que ha propuesto este gobierno de la Cuarta Transformación, que no es un nuevo gobierno, sino es un nuevo régimen. Este defensor del pueblo, de todas estas cosas en las que se ha arropado y que en el fondo lo que han hecho estas políticas públicas es justamente hacer que el pueblo esté más desposeído que nunca. Solamente en términos generales hemos visto un aumento al doble de la pobreza extrema en el país, y esto ha traído por consecuencia que la pobreza extrema en el 2019 al principio era del 10.2% de la población total de México, hoy es el 18.8%, es decir, prácticamente estamos al doble del número de pobres en el país. Y estos son números que no son nuestros, estos números son del INEGI, y el INEGI habla que ha habido una cantidad muy importante, arriba del 50% de la clase media mexicana, que ha visto decrecer sus ingresos o verlos nulificados ante el desempleo completo o el subempleo, cuando mucho de la clase media se ha podido acomodar de una manera improvisada y compleja en la informalidad. En el último año pandémico hemos visto que la recuperación de empleos se ha ubicado del 100% de los empleos recuperados, 81% de ese 100 se ha ido justamente a la economía informal. Esperábamos, bueno, se esperaba, porque francamente yo no lo vi así, pero se esperaba a través de economistas que en la segunda mitad del 2021, con una relativa campaña que ha traído resultados parciales en la vacunación contra el COVID, empezaría a haber una actividad económica más intensa. Yo veo en algunos países en los que últimamente he tenido contacto que a través de la campaña de vacunación, el uso de las mascarillas, la asociación social, la serie de reuniones entre la sociedad se ha venido incrementando, y esto ha venido regularizando los procesos productivos, la cadena de las economías en Estados Unidos, en Canadá, se ha visto en Europa, en algunos lugares en donde incluso pues, se puso muy difícil, y hoy empieza a aliviar su presión, lugares como Italia o Francia o Alemania o Inglaterra. En el caso de México se sigue actuando a nivel social como si todavía nada hubiera avanzado. El uso del cubrebocas, el confinamiento, las reuniones a distancia han hecho que la economía se vaya haciendo cada vez más lenta. El IGAE, según reportado por el INEGI, ha tenido el mes de agosto un descenso del 1.57%, cuando esperábamos que ahí vendría una recuperación. Y no solamente es para mí el IGAE, que es el indicador global de actividad económica, es la madre de todos los indicadores, porque ahí se habla de la actividad económica total. Y el IGAE, que es, digamos, el que te dice la economía está en verde, la economía está en amarillo o la economía está en rojo, nos habla de un IGAE que es el peor IGAE, o sea, el peor indicador global de la economía mexicana de los últimos 15 meses. Y los últimos 15 meses han sido meses pandémicos, o sea, han sido meses malos. Y dentro de lo malo, el IGAE de agosto es el más malo de los últimos 15. Lo que significa que si esperábamos que hubiera en la segunda mitad del año una recuperación, estamos en el borde de empezar a tejer otra vez, muy hilvanado, muy finito, una nueva recesión más aguda de lo que se esperaba para finales del 2021. Recesión
del 1,5 en el 2019. Recesión del 8,5-9 en el 2020. ¿Recesión de cuánto para el 2021? Podría ser entre el 4 y el 6%. Si tomamos una media, vamos a llegar a aproximadamente un 7% de recesión en 3 años. ¿Qué han sido? De lo que tengo memoria, y estoy metiendo ahí la quiebra de México en el error de diciembre de 1994-95, con el Fobaproa y las UDIs y los repagos y las emergencias, estoy viendo estos 3 años del gobierno del presidente López Obrador, ya olvídense de lo apreciativo, de lo interpretativo que puede ser. Nada más por los puros datos que nos dan los indicadores globales de la economía, estamos teniendo el peor sexenio de la historia del México contemporáneo. Y les hablo desde donde quieran, desde Emilio Portesquil para acá, desde Lázaro Cárdenas para... Díganme ustedes el que sea, digamos en la era moderna, finalizando la era moderna en la pandemia y empezando la era dinámica. México está teniendo malos números, pero el que se está encargando de que estos números sean peores es Andrés Manuel López Obrador, que está llevando a su régimen a polarizar, a polemizar y a entrar en una especie de torre de Babel en la que no hay un entendimiento. Y que él propone todos los días. ¿Se acuerdan ustedes cuando decía el presidente Enrique Peña Nieto, ustedes creerán que uno se levanta en la mañana como presidente, y perdónenme el usar el término, así lo dijo, de levantarse y joder a México? Pues este presidente, mira que lo jode, mañana, tarde y noche. Y el problema no es que lo haga en términos personales, eso allá la vida lo juzgará. En términos nacionales, este presidente jode a México como no ha habido otro en la historia. Díganlo o no. Peña Nieto se encargaba de hacer su parte para joder a México robándose trozos de su patrimonio todos los días con su pandilla. Pero se está quedando con el país y está haciendo que lo que reste del país se quede en la miseria, bajo la premisa de que primero los pobres. Ya lo creo, que voy de acuerdo con lo que está diciendo. Si dice primero los pobres, es lo que está logrando. Pobreza, en lo general. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.